Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos transmitiendo nuevamente desde Qué Buena Radio, desde Toronto, en Canadá. Hoy es miércoles 24 de mayo y el año definitivamente va fuerte, va fuerte. Tenemos hoy un programa muy especial en Derecha Sin Censura. Hoy tenemos un invitado de excepción. Tengo que compartir con ustedes una pequeña historia previa, y es que al doctor Raúl Salazar, que es nuestro invitado hoy, lo conocí por su trabajo primero, hace ya varios años, cuando empezamos con este tema pandémico. No lo dije mal, lo dije bien. Y recuerdo que publicamos en uno de los canales que manejamos un video de una entrevista que le hicieron en RCN en Colombia, y alcanzó más de 10 millones de visualizaciones en solamente un par de semanas. Eso obviamente nos causó estragos con los canales en los cuales difundíamos las cosas, y después encontramos que con Telegram podíamos difundir esto. Tenemos un profundo agradecimiento y respeto por el trabajo de nuestro invitado de hoy. Y como siempre, nos está en este momento acompañando el doctor Guillermo Amador. ¿Cómo está, Guillo? Muy bien, muy bien, muy bien. Es un privilegio estar acompañado hoy, Alfonso, con el doctor Raúl Salazar, que es un verdadero símbolo de la resistencia en Colombia. Exacto. Entonces, yo creo que si no hay más, bienvenido, doctor Raúl Salazar Restrepo. ¿Cómo está usted? Excelentemente, gracias por la invitación. Y bueno, como ustedes dicen, tenemos que asumir las responsabilidades que la vida nos da, que Dios nos da para dar nuestro aporte a la humanidad. Y en su momento, en mayo del 2020, fue el momento de tomar la posta, recibir la responsabilidad de apoyar. Inicialmente, un video que yo publiqué el 30 de mayo, lo publicó una persona que no conozco, nunca he conocido, por cierto, y ese video llegó a 2 millones de vistas en 2 días. Ahí vino la entrevista de Julián Parra el 8 de junio del 2020 en Nocturna RCN, un video que ustedes tomaron en forma muy acertada y lo pusieron en sus canales en Facebook. Y que casualmente yo busqué, yo decía, ¿quién es ese señor? Busqué, y el primero que encontré, yo dije, este tiene que ser. Y resulta que le coloqué la imagen que encontré, tiene un homónimo, casualmente en su tierra. No, y afortunadamente él es un médico pediatra de Bucaramanga con el mismo nombre mío, y ese cambio de foto fue una excelente medida, porque inclusive a mí me llamaban y me decían, mira, te están publicando una entrevista que te hicieron en Nocturna, eso ha tenido millones de vistas, pero no sos vos. Y yo le dije, no, realmente esa fue una excelente estrategia, porque mientras el robot de Facebook detecta la cara, pues hace rato la han visto millones. Y eso fue lo que sucedió, me pareció excelente. Yo nunca me incomodé, por eso antes me alegré, porque yo sabía que donde yo hablaba me bloqueaban. De hecho, Facebook me canceló el canal, YouTube me quitó un canal que yo tenía de 10 años de trabajo con 550 videos de diferentes áreas de liderazgo. Inclusive Google me pagaba a mí mensualmente $150, $200 por las vistas que tenían las diferentes publicaciones. Y eso se perdió. Por supuesto, claro, ellos me quitaron el canal. Hoy yo no tengo canal en YouTube, yo tengo otro canal con otra identidad, podría llamar, de algo también corporativo, pero se perdió el canal de YouTube, se perdió el de Instagram, se perdió el de Facebook, pero se salvaron millones de personas. Entonces, pues como que Dios te da la oportunidad de sentir que viniste al mundo a aportar y ayudar a millones de personas que estaban muriendo en forma injusta. En Colombia fueron miles de personas que se sanaron, se salvaron, porque realmente sabemos que de COVID-19 no murió absolutamente nadie, todo el mundo murió de abandono terapéutico. Entonces, claro, si yo una gripa, cualquier gripa, la dejo sin darle nada a la persona, una gripa fuerte, pues se muere, cualquiera se muere. Entonces, eso fue lo que hablamos con Julián Parra desde el 8 de junio. Es impresionante que aún hoy, solo por el hecho de que usted haya dicho lo que acabo de decir, no lo voy a repetir para no retar al algoritmo,
ya enseguida envían a uno. O sea, no hay disenso, no hay forma de discutir por dónde vamos en este momento. Es increíble que aún con pruebas, con declaraciones de las mismas farmacéuticas que O sea, reconocen, donde la OMS prácticamente tocó reconocer que no había tal cosa, donde el mismo Parlamento Europeo reconoce que hubo tremendo fraude, donde ya inclusive están preparándose en Estados Unidos para indemnizar a personas por daños y todo eso. Yo hago muchas publicaciones en mi estado de WhatsApp. sí. Y cuando uno hace las publicaciones de los estados, él automáticamente le pregunta si quiere mandarlo a Facebook. Y yo lo hago. Y cuando en una de esas publicaciones hablo de lo que fue la injusticia, de lo que fue las muertes injustas por COVID y de lo que fue la inadecuada aplicación incorrecta de una cosa que nunca será una vacuna, porque no lo fue, es un ensayo, no se respetó el método científico para la pseudo vacuna. Oiga, mismo me bloqueaban en Facebook durante 30 días. En estos días publiqué en TikTok y TikTok me bloqueó. O sea, que es que porque estaba atentando contra la comunidad. A mí me da esa hasta risa. O sea, gracias a Dios, yo no vivo de eso. Yo vivo de un modelo de negocio que hago por internet que tiene que ver con salud. Claro. Y eso me permitió hablar de esto desde abril, mayo del 2020. Inclusive me llamaron el 4 de junio, cuando ese video ya llevaba como 1,5 millones de vistas, un médico de la Universidad del Cauca, en Popayán, docente de la del Cauca, a amenazarme con que se iba a encargar de que me quitaran la tarjeta profesional. Y yo le dije, es que me la puedes quitar porque yo no la uso, no es que yo trabajo. Haga lo que quiera. Claro, yo no vivo de la medicina, le dije, yo vivo de otro modelo, gracias a Dios, cuando quieras te lo presento, porque cualquiera lo puede hacer, no importa qué profesión tiene, simplemente es usar internet y las redes sociales para compartir mensajes de salud y la gente, si alguien quiere el mensaje de salud y resolver alguna necesidad, lo conectamos con una compañía a bajo costo y se sanan. Entonces, de hecho, esas herramientas de salud en el área nutricional, yo las utilicé en el COVID. Cuando yo tuve COVID en octubre, noviembre del 2020, yo también utilicé esas herramientas y eso me permitió sobrevivir, evitando, como le decía yo a los colegas de la unidad de cuidado intensivo de la clínica Sebastián de Belalcázar en Cali, evitando la intubación. Y me decían, es que la única opción es intubarlo. Le dije, no, esa no es una opción, esa es la opción de ustedes. La opción es un tratamiento con este oxígeno bueno que ustedes tienen en la UCI, completar lo que yo ya me hice en casa. Solo vine aquí fue por la calidad del oxígeno, que usted aquí tiene un oxígeno de mejor calidad, más concentrado, mientras se desinflama el pulmón, pero no vengo a que me intuben. Y no me dejé intubar. Y estuve 5 días sin tratamiento y después me proné y terminé de desinflamar el pulmón y completé mis cosas y me fui para la casa. Por cierto, nadie se despidió de mí, por cierto. Cuando yo me fui y todos se quedaron mirándome, yo creo que un poco ofendidos porque no les hice caso, pero como en las películas o esos videos que mostraban que todos lo aplaudían y la gente lloraba cuando se salvó de morir de COVID. No, cuando yo me fui de allá de la clínica, me miraron de reojo, como se dice, y dijeron, y este desgraciado por fin se fue, que nos volvió aquí un lío, una piedra en el zapato, no nos obedeció, no se dejó intubar. Como le decía yo al jefe de la sala, le decía, doctor tal, mi amigo, le digo, vea, compadre, usted se ve que es excelente, se le ve por encima que es un tipo súper preparado, pero usted no es Dios. Usted no puede evitar que se me meta una bacteria al pulmón, imposible. Claro. Y por eso es que termina muriendo la gente con el COVID, fuera de las presiones de oxígeno y de todo lo inadecuado en un pulmón inflamado. Y es impresionante, doctor Raúl, que aún hoy, y así como usted muy bien lo dijo hace unos minutos, con toda la evidencia, con todo lo que existe ya revelado, porque hay que decirlo así, de toda esta gran cantidad de este experimento social que esta gente ha hecho, y todavía pues yo veo que una buena parte de la gente rechaza la posibilidad de que haya sido engañado. Hoy tenemos un tema que es todavía un poquitico más local, más político, aunque bueno, todo esto es política, indudablemente, todo. Y
y es bastante actual y corresponde precisamente a esa narrativa de cosas que nos quieren imponer. Yo quisiera, primera, no sé si deja lanzo la pregunta o quieres. No, Alfonso, es que yo quisiera preguntarle al doctor Raúl el pronunciamiento que hizo la OMS hace poco, el señor Tedros, en donde amenaza con que va a salir una nueva pandemia, aún mucho más fuerte y mucho más peligrosa que la anterior. Es decir, parece que el tema no es de salud, sino de terror. ¿Usted qué piensa de eso? Son los sueños mojados de esta gente. No, es que indudablemente, pues suena muy mal y muy feo se ve tener que reconocer que detrás de esto hay fuerzas oscuras y malas intenciones. Uno quisiera ni siquiera considerar eso como una opción porque es muy triste y doloroso para el mundo entero, pero que gente con mucho poder sea casi que capaz de determinar el destino de la humanidad. O sea, ya hace más de 10 años se veía en las diferentes reuniones que se han descrito con videos y con evidencias claras cómo ya estaban hablando de esto y cómo en el 2017 ya había prácticamente patente para la pseudovacuna y cómo, o sea, la comunidad lamentablemente ha sido muy ciega y hay un problema en la comunidad y es que es muy borrega, muy obediente, muy arrodillada en todo el mundo. E inclusive lo más doloroso de este tema es que se han arrodillado los preparados. O sea, uno dice, bueno, que se arrodille y obedezca como un borrego aquel que nunca estudió, pues hasta ahí es entendible. Pero que se arrodille un profesional de la medicina con posgrados, con estudios, ingenieros de alto nivel, escritores de libros, personas que me llamaron a decirme, ¿qué opinas que me ponga la tercera dosis? Yo, como Condorito, con el muñequito ese, disque plop. ¿Cómo que la tercera dosis? Yo pensé que no te habías puesto ni siquiera la 1, porque es que, ¿qué es lo que te pusiste? ¿Cómo te vas a colocar una cosa que por razones obvias no alcanzó a ser terminada, porque el tiempo no lo permitió? O sea, las fases naturales de esa sustancia, en cualquier circunstancia llamada vacuna, en el buen término, requiere unos tiempos y aquí violaron los tiempos. Entonces, al violar los tiempos, pues se violaron los resultados. Entonces, la experimentación que se iba a hacer en unos animales de laboratorio, por supuesto, pues va a suceder en seres humanos. Es que eso era lo que le decíamos a la gente desde el primer día. Le decíamos, no es que estemos en contra de vacunas, no. Estamos en contra de experiencias irresponsables que se realizan en seres humanos porque solamente en la Segunda Guerra Mundial se hicieron ese tipo de cosas y fueron castigadas con la horca en el juicio de Nuremberg. ¿Y cómo va a ser que aquí sea muy normal que unos genios de no sé qué cosa se les ocurre que van a poder inocular personas con algo que para nada es una vacuna porque no tiene el tiempo? Es que mucha gente de pronto no entendió que no es un tema de capricho, sino de método científico. Hay cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, yo voy a hacer una experiencia en seres vivos y no puedo predecir con exactitud qué va a pasar con ese ser vivo dentro de un año. Tengo que esperar el año, necesariamente, porque la biología es un tema difícil, imposible de predecir. O sea, se pueden hacer cálculos, pero determinar quién va a hacer una reacción con X sustancia dentro de un año, eso no se puede decir en forma seria, sería una irresponsabilidad. Y eso fue lo que hicieron. Fueron irresponsables porque no tomaron el tiempo que deberían tomar. Sí, doctor Raúl, ya para terminar esta fase, supongamos que decidan sacar una nueva pandemia, un nuevo virus, no sé qué nombre le van a poner, y resulta que sí es peligrosísimo. ¿Usted qué consejos nos da a todos nosotros y de pronto a aquellas personas que ya padecieron las consecuencias de la anterior fase, esa crisis sanitaria que hubo y que ahora se encuentran nuevamente en una situación muy parecida? O sea, ¿qué consejo nos puede dar a todos nosotros? Bueno, mire, lo que yo pienso es que indiferente de lo que se plantee, la comunidad tiene que asumir la responsabilidad por su propia vida. Yo creo que uno de los errores que se cometieron en la pandemia del COVID-19
fue entregarle la vida a personas que ni siquiera su propia vida cuidaron. Lamentablemente, al menos que había que creerle era al médico. ¿Por qué? Porque el médico le decía, quédese en la casa, tome acetaminofén o paracetamol, como se conoce en otros países, y loratadina, y cuando se le ponga morado los labios o las uñas, nos llama para mandarle una ambulancia. Eso era una conducta irresponsable de los colegas. Entonces, en ese momento, ya la comunidad debería haber dudado de ellos. De hecho, yo lo dije en la primera entrevista y el Colegio Médico Colombiano se molestó cuando dije que si un médico le decía eso, cambiaran de médico, que lo primero que tenían que hacer era dudar de los médicos, porque los médicos no estaban siendo responsables con la vida. Eso mismo va a pasar en cualquier circunstancia que se plantee. Por ejemplo, perdón, que tengo dos perros aquí, vayan allá a ladrarme. Que vengan, tráigalo que los entrevistamos también. Venga, que saluden. Perdón, yo vivo por acá en una montaña. Entonces, nosotros la propuesta es la misma hoy. Si lanzan lo que lancen o proponen lo que proponen o digan lo que digan, hay que recordar que el tratamiento temprano es la solución en cualquier circunstancia. Nunca, y lo dijimos con Julián Parra en Nocturna de RCN, primera vez en mi vida en 36 años como médico que la observación es un tratamiento. Eso se lo inventaron ahora. En el COVID-19 apareció un invento de unos genios que decían, quédese en la casa y me llama. ¿Qué? Como decía mi suegra, primera vez que la gripa se trata sin hacerle nada. Hasta las abuelas lo han hecho. Una gripa cualquiera, ahí mismo le hacen sudores, le dan limoncillo, le dan bebidas, le dan cosas, le dan algo para que suelte las flemas y la persona evoluciona hacia la sanación. Pero resulta que esta vez para el supuesto SARS-CoV-2 o coronavirus, en forma muy folclórica, se le dijo a la gente, no, quédate en casa. Inclusive era un eslogan, yo mismo porque al principio creímos en eso, ¿no? Quédate en casa. Yo al principio caí y yo decía, cuidado, no dejes de usar tu tapabocas, que después dimos cuenta que no servía para nada y lo publicamos. Un talismán. Claro, nosotros mostramos los estudios que mostraban que una partícula viral es entre 200 y 1000 veces más pequeña que el poro de cualquier tela. O sea, el tapabocas no servía para nada. El aislamiento no era garantía de absolutamente nada. Necesitaban, muchos muertos para que hubiera miedo, un tapabocas para que hubiera miedo y muchas pérdidas, o sea, cuarentenas, pérdidas económicas, angustia. Y esa angustia de la comunidad hizo que todo el mundo dijera, ¿cuándo llega el Mesías? Y el Mesías se llamaba vacuna. Entonces, cuando llega el Mesías, la gente, inclusive amigos míos, me dio pesar con ellos, corrieron a Miami a colocarse las dosis de Pfizer antes de que se agotaran. A mí eso me daba risa y pesar. Yo decía, ay no, pobres hombres con dinero, ingenieros, abogados, médicos, preparados académicamente, ¿cómo fueron tan obedientes? Hoy varios ya se han muerto y varios están muy enfermos. Yo me acuerdo de una persona muy estimada para mí, que es psicóloga, de muy buena experiencia. Y pues en ese entonces nosotros éramos el patito feo, el raro, ¿verdad? Y yo le digo, ven acá, pero ya van 3. ¿Y cuántas más vas a necesitar ponerte para que te des cuenta de que hay algo raro? Entonces me mira así con esa soberbia, esa cosa, me dice, todas las que sean necesarias, Alfonso, todas. Fue un tema interesante. Este tema es apasionante y nos vamos aquí a 3 horas y no alcanzamos. Queremos hablar sobre la salud, si es saludable o no, esa maravillosa reforma del presidente socialcomunista que Colombia tiene hoy por hoy. Empecemos calentando. Guillo, ¿tienes algún tema particular? Sí, sí. Que el doctor empiece. No tengo alguna pregunta como para que el doctor la desarrolle también. La Asociación Colombiana, doctor Raúl, de Empresas de Medicina Integral, dice que con esta reforma a la salud se ponen en peligro más de 100.000 empleos formales. ¿Usted qué piensa? Usted no sé si se leyó el informe que presenta CEMI sobre este tema de la reforma.
Sí, sí, es que ese es solamente uno de los aspectos que vamos a mencionar hoy, pero vamos a empezar un poquito con la historia porque hay un problema con la propuesta. Las propuestas cuando las hacen personas que no han vivido los procesos es muy fácil, o sea, que a alguien le cuenten o que haya vivido X o Y cosa. Es muy fácil, como la ministra Corcho, que fue la abanderada de esta barbarie. Ella es, cuando empezó la ley 100 en el año 93, ella tenía 8 o 9 años, no vivió nada de lo que nosotros sí habíamos vivido. Los médicos que tenemos, como yo, 63 años, entre el año 86 en que yo me gradúo y el año 93, yo sí tengo que vivir el calvario de la comunidad con lo que no había, porque no había nada, solo estaba el seguro social, que era para los que tenían un empleo, que le daba una cobertura ahí medianita a la cónyuge y mediana a la familia nada. Entonces, eso era lo que había. Y el resto era limosnas en los centros de salud del Estado, en los hospitales del Estado. Y eso todo lo y el que tenía como, pues pagaba una prepagada. Aparecieron las prepagadas. Por ejemplo, ahí apareció Comeva como medicina prepagada, que fue muy nueva. Y el que tenía plata tenía prepagada. Y el otro, pues tenía seguro social, que era bastante decente, bastante decente. Recuerdo inclusive que en el Seguro Social la gente pagaba por tarifa de acuerdo a su salario y de acuerdo a eso tenía el nivel de atención. Yo recuerdo que mi papá, que era contador en aquella época, él pagaba un rango muy alto y a él le daban un pensionado. Cuando él se hospitalizó alguna vez en el Seguro Social de Cali, a él le dieron una habitación especial porque él era un aportante, por decir algo, premium, ¿cierto? O VIP. Así estaba ese momento del Seguro Social en esa época y el resto no tenían nada, no existía absolutamente nada. Yo tengo una historia que es muy importante que la gente conozca eso, de un paciente en mi consultorio particular desde que yo empecé en el año 86 a tener mi consulta particular. Yo hacía medicina alternativa, ya había empezado en ese momento. Yo hago medicina alternativa hace 36 años. Entonces, me gradué en la Universidad del Valle, monto mi consultorio y en una noche atiendo en una consulta a una señora que la han desahuciado de una caja de compensación en esa época y el hijo era un empleado de Goodyear. Goodyear tenía lo que está proponiendo Petro, que es el aseguramiento externo, que es lo que existe en Estados Unidos y lo que arruina a la comunidad en Estados Unidos en salud. Él tenía, gracias a Goodyear, tenía una póliza con Interamericana de Seguros para su mamá, ni siquiera para toda la familia, para su mamá. Entonces, esa señora, cada vez que se complicaba, tenía de todo, diabetes, hipertensión, desbalance hidroeléctrico, de todo. Y yo lo cuadraba con medicina alternativa y cuando se descompensaba, yo que era lo único que tenía que hacer, la mandaba a la unidad de cuidado intensivo de la Clínica de los Remedios en Cali, llamaba a un especialista en esa área, un internista, que cobraba lo que fuera, y la aseguradora le cubría todo a esa señora en la UCI, y siempre la señora salía, como 3 o 4 veces entre el año 87 y el 90, esa señora hizo 3, 4 crisis, y siempre hubo con qué cubrirlas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hoy podría terminar sucediendo si se desarrolla esa famosa reforma. ¿Qué sucedió? El señor el amigo, pues el hijo de la señora falleció, se enfermó y se murió de algo, y la señora automáticamente se quedó sin esa póliza. La próxima vez que hizo una crisis de esas, yo no tuve opción, la tuve que mandar al Hospital Universitario del Valle, donde yo he hecho mis prácticas de internado, un hospital oficial del gobierno, pues como sigue siendo, por supuesto, con pasillos llenos de camillas. Esa pobre señora fue una camilla, yo fui a visitarla, no hubo UCI para ella, no había UCI, no hubo cupo, y la señora se murió. Entonces, ese caso de esa señora, para mí es una prueba clara del retroceso que podríamos tener si nos desmontan lo que se logró hacer desde el año 1993, donde nosotros los médicos criticábamos el enfoque, pero la comunidad se benefició, porque recuerdo que el doctor Londoño, el ministro de Salud de esa época, vino a Colombia, perdón, a Cali, y en una reunión en la que yo estuve, él dijo algo que fue muy feo y que no es bueno y sigue siendo así. La ley 100 va a nivelar a los médicos por lo bajo.
porque hay un problema, y es verdad, les bajaron la tarifa a todos, pero muchos tuvieron vinculación con instituciones prestadoras de salud que tampoco tenían. O sea, les bajan la tarifa al que ganaba muy bien, pero al que no tenía ninguna vinculación, porque el desmonte de la relación laboral en salud se hizo hace mucho rato. Los únicos que le respetaron su estatus laboral fue los maestros. El único que nunca les desmontaron esa parte fue los maestros, pero los médicos y el personal de salud quedaron todos en la cochina hace mucho rato, antes de la ley 100, y después de la ley 100 siguen en las mismas porque son contratados por lo que llaman CTA, Cooperativas de Trabajo Asociado, que a su vez, o IPS, que no son la EPS, no hay estabilidad laboral. Eso no cambió. Pero muchos médicos que no tenían vinculación lograron tener un trabajo aquí y allá, mal pagados, pero bueno, sobreviven, ganan haciendo turnos en 3 y 4 partes, pueden tener un ingreso frente al promedio en Colombia bastante aceptable. La ley 100 y la propuesta de reforma en nada le cambia la condición laboral a los médicos. Esa es otra de las grandes mentiras de la propuesta. Al que menos le proponen estabilidad laboral es precisamente al personal de la salud. Ellos siempre quieren decir, como están haciendo en la reforma laboral que están proponiendo, es que usted contrate, es que usted, sí, pero es que ellos no van al bolsillo del empresario, en este caso ni siquiera al bolsillo del empresario de la salud, que es el que finalmente atiende. La ley 100, durante estos últimos 30 años, se convirtió en una verdadera oportunidad de salud para el que no tenía nada. Desde el año 93 pasamos de una cobertura del 20% a una cobertura del 97%. Yo he atendido pacientes que tienen CISBEN y que tienen equipos en su casa que en el pasado a nadie les habrían dado, a nadie, y los tienen. Pacientes que les mandan exámenes sofisticados y costosos y ahí mismo a las 2-3 días ya lo están autorizando. Tengo casos de personas que gracias a esta ley 100 los han traído en avioneta desde Pasto hasta Cali a procedimientos. Yo tengo esta semana, nomás estuve charlando con una médica en Tuluá, le hicieron un procedimiento cardíaco que vale millones, el solo examen que le hicieron para medir la movilidad de la válvula aórtica, que es un examen de ultra tecnología, valía 100 millones de pesos y se lo hizo la EPS. O sea, se logró muchísimo porque no existía nada, pero hay un reaseguro que lo hace el mismo sistema. Es decir, una persona se enferma de cosas menores, va a su nivel 1, ¿cierto? Si el nivel lo exige un poco más de tecnología, va al nivel 2, y si exige más tecnología, acude al beneficio de lo que se llama alto costo. Y para eso existe, ¿cierto?, lo que era el FOSIGA y ahora se llama el ADRES, que es un sistema de recobro que lo tiene el sistema para que no se reviente el modelo. Entonces, solo los casos que superan los costos de lo que llama el POS, hoy se recobran al ADRES. Entonces, ¿qué sucede? Que la EPS, eso ya está establecido, tiene un comité, se llama el CTC, Comité Técnico Científico, en el cual llevan los casos de altísimo costo, que llaman enfermedades catastróficas, y le justifica al ADRES esa atención que había que darle a esa persona, y el ADRES, como la plata está ahí, porque es que la plata está aportada por la gente y el Estado tiene la plata, entonces le pagan a la EPS ese costo que tuvo, y entonces queda resuelto el tema, pero el paciente no se muere. Entonces argumentan, no, es que tal se murió. Sí, por supuesto que hay fallas, por supuesto, pero esas son las excepciones. El promedio son personas que acceden a su servicio. Yo inclusive en COVID, en octubre 30 del 2020, automáticamente me fui a una clínica, automáticamente en la clínica Sebastián de Cali, de la casa de Cali, que es de las mejores, y en minutos tenía todos los servicios y al otro día tenía UCI. Estuve 15 días. ¿Cuánto pagué? Cero. Eso es la ley 100. La ley 100 es una oportunidad verdadera de salud con todas las fallas por la corrupción, por supuesto, pero es que el problema no es de la ley 100. El problema es de los politiqueros. O sea, el problema de los sistemas es la corrupción. Yo hablaba con alguien. Yo siempre en la universidad fui muy de izquierda y estuve con todas esas ideas bonitas, porque solo son ideas bonitas. En la práctica fui descubriendo la verdad y hoy no estoy de acuerdo con ellos. Y yo le decía a unos amigos de aquella época, le decía, mira, el problema no es ser de izquierda o de derecha, no.
El problema es la corrupción. Y le ponía el ejemplo, le decía, comparemos dos extremos. Estados Unidos, capitalismo total, con la China, comunista. Entonces, en Estados Unidos un corrupto que evadió impuestos, que le robó al gobierno, lo que sea, lo esposan, millonario, remillonario, y se va para la cárcel y lo publica. En la China, ese mismo que le roba lo ejecutan. ¿Qué quiere decir? Que en ambos casos lo que castigan es la corrupción, o sea que el problema no es un sistema político, el problema es la corrupción. Y esa corrupción no es lo que vienen a corregir con la propuesta de la ley, esta cosa de la reforma, porque le van a entregar nada menos que el pastel a los más corruptos. Imagínense, vamos a regresar 30 años a que el manejo de la plata y de las decisiones la tengan alcaldes, gobernadores y todo tipo de fulanos ultra corruptos. ¿Se imagina el caso de la amiga médica que se operó hace unos meses, una cirugía que vale millones, yo creo 300, 400 millones, yendo a mendigarle al concejal de turno que por favor le consiga una orden para ir a hacerse un examen? Horror. Eso es lo que están proponiendo. Horror. Una de las cosas que dice ASEMI, doctor Raúl, es que el sistema primario puede quedar desfinanciado. Ya sabemos que en el pasado, como usted está hablando ahorita, el sistema de salud, los hospitales, había mucha corrupción y todavía aún hoy hay corrupción en los hospitales públicos. Pero como usted dice, el problema no es el sistema, sino la persona que está administrando ese hospital, esa entidad pública. Entonces, vemos con mucha preocupación que se desfinancia el sistema y entonces se pone en peligro, como también dice el informe de ASEMI, se pone en peligro la atención a esas enfermedades catastróficas y también a las, aquí lo tengo apuntadito porque aquí se desfinancia la medicina a los pacientes de alto costo y la medicina especializada. Esos dos renglones se van a poner pero mira que el problema es mucho más complejo que eso, porque lamentablemente los que tienen la válvula para abrir o cerrar es el gobierno. Ya lo intentaron y ya lo hicieron. ¿Qué hizo la ministra Corcho con el presidente Petro? Le frenaron el depósito de dinero a las EPS. Y al frenarse, lo que hicieron las EPS, que tienen que hacerlo, dejan de pagarle a las IPS. Y resulta que la persona va a la EPS, a su IPS, pues a través de su EPS, y le dicen, no, consulta no hay. ¿Por qué? Porque ya tuvimos que despedir a un médico o a dos, porque no hay por qué pagarles, porque el gobierno no nos quiere depositar. No nos quiere depositar. Mi hermana llevó a su hija a consulta y supuestamente la cita odontológica de control, nomás cada año, y estos días que fue le dijeron que no, que la consulta de control era ahora era cada 2 años. ¿Por qué? Porque ya no hay suficientes profesionales. ¿Quién los está ejecutando, estrangulando? El gobierno de Petro. ¿Cómo hacen? Muy fácil. Él se lo dijo a unos periodistas de, no sé si fue Caracol, creo que fue Caracol, que hasta el periodista le preguntó, ¿cómo así? O sea que usted va a retener los pagos. Y él le dijo, sí, pasamos la gente aquí y esa EPS se quiebra. Y entonces los pasamos acá y esa EPS se quiebra. ¿Quién la va a quebrar? Pues el que no le paguen, porque el problema ya no es las EPS que tuvieran malos manejos, el problema es el gobierno. El gobierno es el problema. En este momento el problema en Colombia es Petro y su grupo, que no tienen las mejores intenciones, porque él sabe, mire, se han hecho estudios muy serios que muestran que Colombia es el país número 22 en sistemas de salud en el mundo, en calidad de salud, mejor que Estados Unidos, y que es el número 1 en América Latina. Y este señor y la ministra y el nuevo ministro sostienen que el sistema de salud en Colombia es muy malo, y eso es falso. Pero ¿qué van a hacer ellos? Van a cerrar la llave de depósito de dinero, que por supuesto va a generar un conflicto obvio. Ya lo vivimos hace unos días cuando la ministra Corcho se negó a recibir unos contenedores de medicamentos básicos que son muy importantes para mucha gente que los toma, que porque según ellos iban a promover la industria nacional. Oiga, qué folclóricos. O sea, que cuando Colombia tenga suficientes estructuras farmacéuticas para fabricar esos medicamentos, los volvemos a comprar. Y los que llegan a un precio muy cómodo,
que siempre se han comprado, que no lo autorizaban. Entonces empieza una cosa lógica, escasez de medicamentos. Va a haber mala atención médica porque no hay médicos. Entonces la comunidad acaba de decir, no, es que eso de la ley 100 no sirve. Mentira. Le cerraron la llave del flujo de caja y, por supuesto, como es obvio, cualquier sistema se colapsa si usted le quita la plata, que es el problema que tenemos ahora. Hay una pregunta más, qué sé yo, más psicológica, más emocional que técnica, que tiene que ver, o sea, a ver, la corriente que más se impera dentro de los sombreros, los que tenemos el sombrero negro puesto, es que eso va porque va, de la forma como ellos, de alguna manera, cuando tengo yo el sombrerito blanco, digo, no, es perfectamente factible, todavía no se ha perdido la guerra, esto es solamente una batalla por donde vamos, que ya aprobaron una buena parte. Pregunto, y va para los dos también, Guillo. La pregunta es, oye, ¿y qué pasa con el colombiano de a pie? O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a aceptar todo. Efectivamente, lo que empezamos el programa, que es cómo se aborregó las personas, cómo el sentido crítico se perdió, cómo la sensibilidad y lo lógico se ha perdido simplemente por estar escuchando la narrativa del gobierno, o de desinformación más bien, tienen que al pueblo colombiano, en este caso, cuando aguas arriba. Bueno, lo que pasa es que yo sí creo que la comunidad está empezando a abrir los ojos. O sea, mi opinión es que la comunidad ha sido muy arrodillada, pero está abriendo los ojos. ¿Por qué? Porque si la gente se da cuenta de lo que le están proponiendo, que es el absurdo más absurdo de los absurdos, que es que ahora lo van a meter al famoso CAP, que es que ahora en el CAD es donde autorizan si va o no va, y que es que le van a decir que como usted no viene casi, entonces usted no tiene derecho a no sé qué cosa, y donde le quieren decir que la cobertura tiene determinados topes y que entonces no hay problema, pues pague un seguro como en Estados Unidos. La gente desde ahora ya están empezando a abrir los ojos. Lo que pasa es que lamentablemente nuestros políticos son muy vendidos. Entonces los políticos se han vendido y por eso es que esa reforma va pasando. Ya llegó creo que a la plenaria de la Cámara y va para el Senado. Y es muy probable que los vendidos la aprueben. Y esa condición de vendidos hace que el país esté en riesgo, pero la comunidad le va a tocar levantarse, le va a tocar opinar, le va a tocar decir, yo no quiero eso, no me quiero arriesgar, mi vida no puede estar ahí. O sea, porque es que el que no conoció, los muchachitos esos de la primera línea y todos esos que son usados, porque no son otra cosa, usados, no entienden que esa salud que ellos han tenido durante todos estos días, todos estos años, no es una cosa de la nada, es una cosa que fue un proceso de los últimos 30 años de calidad, no de la mejor calidad, de calidad, porque la mejor calidad, pues, por ejemplo, yo siempre he dicho, si usted va a ir a una consulta externa... Doctor, me permite un momentico. Las personas nos están indicando que hay un error en el audio. Yo estoy monitoreando en todas las redes que estamos transmitiendo. Cuando tú estabas hablando, yo no escuché bien. Pero sabes que yo estoy escuchando aquí, lo estoy viendo a través del YouTube, por ejemplo, y del Facebook y del Instagram, y el audio está perfecto. No sé qué podrá hacer. Yo pienso que en algún momento puede fallar la señal porque estamos en la tecnología, pues imagínense, ustedes están en Canadá, en la costa, y yo en Cali. Entonces, ante una bendición que lo tengamos, ¿no? Claro. Inclusive estos gobiernos no han tenido en cuenta que no es tan sencillo como hicieron en otros países. Vamos a cerrar medios de comunicación y TV. No, qué pena, perdieron el año esta vez porque la internet de alguna manera
ellos hacen algo y dicen algo y en segundos ya lo sabe el mundo entero. Entonces, Sí. las cosas van a ser diferentes y son diferentes. Ya no es como antes, como hizo Chávez, cogió y cerró el uno, el otro el canal y chao. Y la comunidad quedó incomunicada. No, eso se va a demorar. Entonces, esas fallas de comunicación y de audio pueden suceder, pero yo también estoy escuchando, por me puse el audífono para escuchar desde mi celular esto que estamos hablando y se escucha bien. Que nos disculpen los oyentes porque va a haber momentos en que alguna cosa puede fallar, pero es un tema de tecnología. Claro que sí. Doctor Raúl, bueno, siguiendo la pregunta de Alfonso, nosotros sabemos que el problema es de las personas que están administrando estos sistemas, porque en la empresa privada también hay corrupción. O sea, no solamente vamos a decir, no es que los hospitales públicos hay mucha corrupción en lo público. No, en las empresas privadas también hay corrupción y también hay personas que se apropian de los dineros de otros y que estafan a otras personas. O sea, para no decir, no, es que ustedes, los de derecha, piensan que defienden a la empresa privada. No somos tan así. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Mire, la realidad es que el problema de la corrupción no tiene partido político, son corruptos todos. Yo recuerdo que un amigo mío y unos amigos montaron una clínica en Cali y esa clínica, una empresa, una EPS le debía 500 millones, estoy hablando de hace bastantes años, 500 millones era mucha plata. Y él se fue, me acuerdo que él se fue a Bogotá a recibir los 500 millones. Un cheque por 500 millones. Pero él no llevó soborno. Entonces trajo un cheque por 50 millones. ¿Qué pasó con la clínica de él? Pues que se la tuvo que entregar a esa misma EPS. Ese es el método de la corrupción y la corrupción no tiene partido político, ni es oficial ni es privada, es corrupción. Ahora, ahí vienen los controles. Entonces los gobiernos corruptos como este, porque este es igual de corrupto que los otros, no van a hacerle control a nada. Simplemente ahora van a permitir y se van a ver de la vista gorda frente a la corrupción que es el cáncer del sistema. Por ejemplo, es muy conocido en el sector oficial sobre todo, personas que saben cómo se sacan los pagos para el sector oficial en los hospitales y tienen abogados de ellos que gestionan el cobro. Y allá en el sistema, o sea, en el ADRES, en ese caso, en el gobierno, hay quien autoriza el pago. Entonces, si le deben 200 o 300 millones de pesos a un hospital público, gestionan el cobro y le dan un % al abogado que hizo el cobro, pero ese cobro siempre tenía que suceder y el pago también. Simplemente, ¿qué hicieron? Hicieron una intermediación que es corrupción para pagar un dinero que ya estaba disponible, simplemente porque no hay quien los apriete. Es que el problema en Colombia es que no hay ejecución sobre el corrupto. Yo recuerdo que alguna vez, pues suena feo, pero les voy a contar, yo me pagué mi carrera como fotógrafo de la calle. Me hice médico como fotógrafo de la calle. Cuando terminé y me gradué y todo, monté un centro médico, una clínica pequeña con ambulancia y todo eso. Y en un sitio dentro de la clínica creé un espacio de fotografía y hacíamos videos y folletos y todo material para diferentes empresas. Y una vez tuve que contratar un camarógrafo coreano. Me acuerdo mucho. Y en ese momento estaban investigando al alcalde de Cali, a Cobo. Y el coreano me dijo esto: en Corea, alcalde no corrupto. Y entonces yo le dije, ¿por qué no hay corrupto? O sea, ¿por qué no hay alcalde corrupto en Corea? Me dijo, porque en Corea, alcalde corrupto, ejecutamos, matamos el alcalde y toda su familia. O sea, es un poco radical, ¿cierto? Claro. El problema está ahí. Y matamos toda la familia para quitar la casta de tramposos que viene detrás de ese tramposo. Entonces nadie, imagine que van a robar medidas tan radicales. Aquí no, aquí roba el que roba, y como decía alguien de la Contraloría un día, no, él se roba 5.000 millones, se va a la cárcel, que le dan por cárcel la escuela de policía o una hacienda de esas. O la casa frente a la playa.
hasta 400 o 500 millones dándole mordida a la fiscalía, al IMPEC y todo eso, y cuando termina la pena, que es de 4 o 5 años, tiene 4, 5, 6 mil, 10 mil millones de pesos que se enriqueció robando. Ese es el problema realmente. O sea, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma, todo eso son ideas para destruir todo y sobre las cenizas construir algo sobre la miseria, para que el que ahora tiene miseria pueda ser obediente. Esa es la propuesta, lamentable y triste, pero esa es la realidad. Vamos a quitarle la salud, vamos a quitarle las pensiones, vamos a quitarle la seguridad laboral, porque la reforma laboral que va a generar, pues, desempleo, porque el empresario que tiene una empresa de 100 empleados, cuando le aprieten con normas más estrictas, pues tiene que despachar 30 para poder sobrevivir, o si no le toca cerrar la empresa. ¿Qué va a hacer esas propuestas? Van a generar pobreza. ¿Y esa pobreza cómo se resuelve? Pues con limosnas. Necesitan pobreza. En Colombia no hay esa pobreza. Sí hay pobreza, pero no esa miseria que hay en Venezuela y en otros países. ¿Cómo la van a resolver? Pues con la tiquetera. Con la tiquetera. Yo recuerdo una amiga de Venezuela que había estado en Venezuela, Cuba, antes, cuando estaba empezando el sistema este de Chávez, y ella me contaba, me decía, mire, usted ve en la Plaza Roja de La Habana y lo ve en Venezuela, las personas con las camisas rojas aplaudiendo al famoso líder. Lo que nadie sabe es que antes de entrar al parque o a la plaza esa, usted firma una planilla. Y a la salida tiene que volverla a firmar, o si no, no hay tiquetera de comida. ¿Será que la gente va? Por supuesto que va porque tienen hambre. Pero un país como Colombia, donde la gente se rebusca, donde el uno hace motorratón en su moto para no morirse de hambre y como sea levanta para comer, donde el taxista trabaja y termina teniendo un apartamento, porque yo tengo un programa de apoyo de la seguridad social y tengo personas taxistas que hoy tienen su apartamento y lo están pagando con el programa de vivienda que este gobierno acaba de acabar. Después de 40 años, desde Belisario Betancur lo empezó, Mi Casa Ya y toda esa cosa, y la gente hacía un esfuercito, reunía 6, 8 millones de pesos, completaba la cuota inicial, pero tenía un subsidio de 23 a 30 millones y le podía dar la cuota inicial a cualquier constructor en unas casas bastante bien terminadas o apartamentos y seguía pagando la cuota mensual, que era lo mismo o menos que un arriendo. Acaban de quitar el subsidio, hay más de casi 20,000 familias que dieron su cuota inicial a las constructoras y la constructora con eso empezó a construir. ¿Cómo le va a devolver la plata a la constructora ahora a esa pobre familia? No puede. Entonces perjudicaron a la comunidad. ¿Qué es lo que están haciendo con toda esta propuesta? Por donde miremos, todas tienen lo mismo, pobreza. No es otra cosa. Destruyen y generan un caos en la salud de la gente. En esa parte antes, Guillo, no sé si alcanza a ver el subtítulo que coloco acá. Claro. Eso es manos de globalismo puro, Agenda 2030, porque al final de esto no tendrás nada y serás feliz según ellos. Entonces, en este sistema corrupto que se está construyendo en el sector de salud, vamos a tener una serie de salud, de hospitales públicos que básicamente son el sistema primario de atención en salud. Ese sistema no va a tener la cobertura universal como la tenemos ahora, porque muchas clínicas privadas se van a acabar, no van a existir. Ellos van a tener la atención de todo el sistema. Entonces, ASEMI, precisamente, en su informe dice, ¿cómo van a atender a 50 millones de habitantes con los hospitales públicos exclusivamente? Y no tienen, pero es que además hay que recordar que gracias a la Ley 100 y al dinero que se le pagó a todas las entidades privadas, hoy tenemos unas clínicas de más alto nivel. Además, en América hay 5 clínicas, en Colombia, creo que son las 10 clínicas más grandes de América, las mejores, 5 están en Colombia. En Cali hay 2, en Medellín hay una, en Bogotá hay 2. Las mejores. ¿Con qué se construyeron esas clínicas? Con el dinero que gracias a la Ley 100 recibieron, dinero que antes se robaban los políticos, porque el sistema tiene un componente primario privado que siempre el privado cuida lo suyo. Oye, el botín que se va a repartir con esto es no solamente el del dinero que se va a ganar indudablemente toda esta cantidad de corruptos,
sino el fortín político que montan, efectivamente. No, Pero es que, el modelo ya lo tienen al lado. está claro, el tema no es de calidad, el tema no es de si funciona o no funciona la ley 100, el tema es que hay un poco de plata ahí que se quieren repartir, punto, ese es todo el sistema. ¿Qué pasa con la vivienda? Lo mismo, ¿cómo le van a quitar el subsidio a algo que 40 años venía funcionando? Pues se cogen ese dinero para otros fines extraños que lamentablemente, aunque lo adornen de otra manera, tiene un solo objetivo, que es poder dominar en la pobreza a la gente. Le quito la vivienda, le desmejoro la salud, le afecto lo poquito de pensión que tiene, porque el plan, la propuesta pensional es la misma historia, igualito que la salud. El plan de pilares se usó en Argentina. ¿Qué tienen los pensionados en Argentina hoy? Miseria. Yo tengo amigos en Argentina que cuando empezó en el 2008 el plan de pilares que Petro está proponiendo en Colombia, ellos tenían una pensión equivalente a 1 o 2 salarios mínimos en Colombia actuales. Hoy la pensión que tienen es el 30% de una pensión decentica en Colombia, básica. ¿Qué les está tocando hacer? Ir a comer a comedores comunitarios porque no les alcanza para mercar. O sea que esa reforma pensional es otra arma para generar pobreza. Excelente, eso es básicamente, yo podría ir, tenemos 53 minutos de nuestro programa, muy agradecido al doctor Raúl Salazar. Tenemos que escuchar la canción de la Resistencia. No podemos dejar. Guillo está impresionado con el tema, la vamos a colocar. Claro, la vamos a colocar. Las personas que están acompañándonos, muchísimas gracias. Denle like a cualquiera de las redes en las que nos están siguiendo. Porque lo estamos transmitiendo en vivo y queda. En el único lugar donde no queda es en Instagram, pero igual, ahí estamos. Sí, dígame, doctor. Mire, por ejemplo, una de las cosas que a mí me han pasado con estas propuestas y con estos análisis, me lo han dicho y me han querido callar, porque aquí, para eso están listos. ¡Cállese! Usted es médico, dedíquese a su medicina. ¿Usted qué va a hacer de política? Son argumentos mordazas, se llama. Claro, no han querido entender que la política tiene que ver hasta con el valor de un huevo, de un pan. Entonces, todo el mundo debería, por su seguridad familiar, interesarse. No les estamos hablando, porque es que confunden. Analizar la realidad sociopolítica de un país es un derecho de cualquier ser humano. Y otra cosa es volverse un politiquero, que es lo que nadie quiere. Yo estoy de acuerdo con ellos. No es que los políticos, no es que no estamos diciendo que yo mañana voy a lanzarme a tal o cual cosa, no me interesa. Es más, a raíz del COVID, de las miles de personas que se salvaron, todo el mundo me dijo que me propusiera que me lanzara que candidato a la alcaldía, de que al consejo, que a la asamblea, al senado, que votaba por mí, y seguro que habría pasado. No, es que eventualmente va a tocar. O sea, porque ¿qué otra cosa? Pues en un momento dado terminamos metiéndonos, y lo que están haciendo varios es meterse allí para poder participar. Lo que hizo ese muchacho JP, lo que está haciendo Polo Polo, que la gente cree, y eso a mí me causa inclusive a veces un poco de risa, porque la gente me dice, es que tú eres un derechista. No. Yo soy un defensor de la libertad. No me importan los políticos y cosas. Claro, los de la derecha han cometido muchos errores y yo no he estado de acuerdo con ellos. Y los de la izquierda lo mismo. Pero, por ejemplo, a ver, explíqueme cómo van a destruir la salud que funciona. A ver, ¿qué color político tiene eso? No, es la salud. Claro, ¿cómo van a destruir una vivienda que funciona? A ver. 40 años funcionando un plan que le dio casa a miles de personas. Yo los he visto. Yo he visto taxistas, señores que son trabajadores informales que como puedan han recogido sus fondos, han reunido sus ingresos para que el banco les pueda financiar y siguen pagando cuotas. Y hoy tienen una casita, un apartamento propio, pagando inclusive de cuota menos de lo que pagaban de arriendo. Eso ya funcionaba y lo van a acabar. Explíqueme eso, a ver, justifíquenlo. ¿Esto tiene color político? Eso es mala intención, ¿Cómo van a coger? Saludable. Mire, yo hice una revisión esta semana, me llegó un video que muestra que finalmente le van a dar por ahí 90,000 pesos mensuales de regalo a los que no se pensionó, a los que no aportaron, quitándole a los otros. O sea que si eso ya lo vieron los argentinos, que hoy tienen miseria en sus pensiones, eso es lo que va a pasar aquí. Eso es lo que va a pasar, no va a pasar otra cosa. Entonces, no es un tema ni siquiera de política, la gente tiene que entender, es un tema de sentido común. ¿Qué pasa con la comida? ¿Qué pasa con la educación?
qué pasa con la salud, qué pasa con la vivienda, qué pasa con el aseguramiento. Miren, por ejemplo, la propuesta que tiene Petro al quitarle el soporte de aseguramiento que hoy tiene el sistema con las EPS a la salud. Por eso una persona, la cirugía o el procedimiento puede costar 200, 300 millones y no le toca pagar sino un copago de nada. Claro. De nada, 200.000 pesos o 50.000 pesos, no sé, según el caso. Y resulta que eso se lo quitarían. El generador de pobreza más grande que hay en Estados Unidos es la seguridad social. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos precisamente lo que Petro está proponiendo es lo que están haciendo. ¿Qué es? La gente no tiene nada. Entonces, ¿qué tiene? Una póliza con una aseguradora, con unos topes. Cuando la persona se enferma, va a parar a la clínica y en la clínica le dicen, no, su procedimiento vale tantos dólares. Usted tiene derecho a 30.000 dólares, pero lo suyo vale 80.000 dólares. Le faltan 50.000 dólares. Firme este pagaré. Y la aseguradora, nosotros respondemos por el pagaré tranquilo. Y esa aseguradora va y le quita el apartamentico. Va y le quita la casita. Lo poquito que ha construido en 20, 30 años lo pierde en una semana porque se enfermó. Eso es lo que este señor está proponiendo. Globalismo puro. Claro, es volver pobre a todo el mundo para empobrecer. Es conectar a la gente, la tetica del Estado, que quien no esté conectado, que no esté enchufado, no tiene forma de subsistir. Además es una ambición del poder por el poder. Una emigración tan brutal. Claro, es el poder por el poder. Uno dice, pero esta gente que es tan multimillonaria, ¿qué más quieren? Si no les alcanzan 3, 4 vidas para gastarse la plata que tienen, ¿por qué no dejan vivir a los demás? ¿Por qué no los dejan vivir? Si ya ellos mismos no tienen cómo gastársela y la invierten haciendo propuestas y financiando actividades ilegales en países que están en crisis. O sea, hay mucha maldad. El problema es, yo creo, algún día me lo dijeron cuando yo sufrí un percance, cuando me acababa de graduar de médico, y un paciente me atracó. Y entonces, y yo creía en el paciente, me atracó y me amarraron y todo eso para robarme una plata. Y un señor de una farmacia me dijo esto. ¿Sabe cuál es el problema, doctor? Que mataron al diablo. Se acabó el temor por el mal. Sí. Se acabó el temor por el mal. O son entonces, ellos el mal. Hoy en día, el malo le hace algo indebido a otro y en vez de arrepentirse, va a ver cómo se consigue un arma peor para perjudicar al que ya perjudicó. Claro. En vez de irse como hacíamos en el pasado, donde el cura o donde la mamá, donde sea, a pedir perdón, a decir estoy arrepentido por lo que hice. No, la maldad se volvió el pan de cada día y se volvió deporte hacerle daño a otro. Entonces, a ellos no les importa. Mire, ¿qué pasó en el COVID-19? Los muertos eran como si murieran perros o pollos, morían ahí, caían. Los médicos perdieron el temor. Entonces, otro muerto, sí, otro muerto. No, ¿qué pasó ahí? En el COVID lo que se hizo fue sacar la pobreza espiritual de los seres humanos para perder la sensibilidad frente a la vida de los demás. Fue parte de ese hablando en el que estamos. Sí, Alfonso, hablando de libertades, de la que estaba hablando ahorita el doctor Raúl, mañana precisamente tenemos un programa con Michael Sandoval, uno de los líderes de Colombia, muy interesante, porque la libertad es muy importante para todos nosotros, doctor Raúl. Mañana sí, yo creo que todo empieza por la libertad y es justamente lo que quieren coartar. ¿Y cómo se coarta? A través de la barriga. Si usted pone a la gente a aguantar hambre, la libertad se pierde porque la comunidad tiene que obedecer a lo que diga el que le quitó la comida, el que le quitó la salud, ahora se la va a administrar. Entonces ya usted ya no es el libre como hoy, dice llamo a la EPS o me voy para donde quiera. Ok, no. O va no sé qué y si no, no le vamos a dar servicio. Eso es lo que están proponiendo. Claro. Estamos entonces ya en 1 hora de transmisión, ya tenemos que ir aterrizando, Guillo. Pero vamos a escuchar la canción. Sí, la voy a... Podemos cerrar. ¿Yo puedo compartir pantalla? Sí. No. En un segundito yo recojo algo allí. Dame un minutico que la voy a... Córranla y yo mientras tanto recojo una cosa que está allí. Ya ok, perfecto, ahí va, mira. Un momento, que esto está aquí. ¿Sí la tenías? Sí la tengo. Aquí viene. Es que como la dejé...
Aquí viene. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, yo creo que ya con esto podemos ir empezando a despedir el programa. Doctor Raúl, ¿está por ahí todavía o todavía se continúa? Comentarios, Guillermo. No, agradecido con el doctor Raúl por la presencia y este privilegio, porque siempre es un privilegio, doctor Raúl, su compañía, su sabiduría, su experiencia, las enseñanzas que tuvimos todos como activistas en esta lucha por la crisis sanitaria que tuvimos, que vivimos todos del 2020 en adelante, y que usted es un símbolo de la resistencia. Por eso fue que solicité a Alfonso que publicara su canción, porque ese es un símbolo de la resistencia en Colombia y nosotros no podemos dar un paso atrás. Al doctor Raúl lo podemos seguir en Telegram. ¿Qué otras redes maneja usted, doctor? Telegram, Facebook, volví a tener todo, Instagram, YouTube, tengo un canalito donde tengo algunas cositas. Tengo un video, esta misma canción, la canté el 20 de junio del 2020, por primera vez. Sí. Obviamente con unas imágenes de fondo muy dolorosas de todas esas muertes en camionados que salían de los hospitales, las funerarias y todo, y que era muy triste saber que ninguna de esas personas debió morir, porque lo podemos sostener con absoluta certeza. Nadie murió de COVID-19, ni un solo muerto de COVID-19. Todos murieron de abandono terapéutico. Por supuesto, tenían que complicarse y les daba otra cosa, pero si yo no le doy manejo temprano a algo, yo le decía a Julián Parra de Nocturna RCN, yo le decía, hombre, Julián, haga de cuenta que usted va para la calle y por la mañana salió y había una puntillita ahí salida en la pared y usted se raspó la mano y usted no se hace nada, ni se lava y no se da tratamiento, y en una semana le pueden estar amputando un brazo o morirse de un choque séptico por una infección. Eso mismo fue el COVID-19. Lamentablemente, eso mismo es lo que está pasando, lamentable, y después podemos hacer en otra charla, hablar un poquito de la pseudo vacuna, porque nos tiene muy preocupados lo que le va a pasar a la gente por haberse colocado esa cosa. Yo digo esa cosa porque esa cosa no se llamaba vacuna porque no fue terminada. O sea, sin terminar, pues le ponen un nombre, ¿no? Yo tengo un video por ahí, lo pueden buscar. Digo, esto es una camisa y es un pedazo de tela. Entonces, no. Digo, córtale las mangas, ponle unos bolsillos, unos botones y es camisa. Mientras tanto, es un pedazo de tela. Lo mismo pasó en la pseudo vacuna. Entonces, de eso podemos hablar en otra oportunidad. Excelente. Entonces, con esta nos vamos despidiendo y pues en espera que ustedes hayan disfrutado de este programa con el compromiso. Ojalá que nos podamos ver nuevamente, doctor. Hay tema para largo, tema controversial, tema que seguramente no todos van a disfrutar porque despertar a veces es doloroso, pero definitivamente esto, como usted muy bien lo dijo ahorita, es una vocación del cual pocos, nos resistimos, es decir, emprendemos
esa vocación, esa llamada, esa luz que de alguna manera nos acompaña. Guillermo, tus últimos para despedirte antes del doctor. No tengo más palabras para agradecerle al doctor Raúl su presencia acá nuevamente. Espero que nos veamos y sigamos haciendo otros programas. Claro que sí. Para seguir en esta lucha, porque esta lucha no termina. Sí, claro. Y vendrán muchas más. Gracias por la invitación y sí, pues como digo yo, lo dije al principio y se lo dije a mi mamá en algún momento, mamá, Dios me dio la oportunidad a los 62 años, 61 años, de salvar más vidas de lo que yo había salvado en 35 años de médico. Eso es muy cierto. Y fue muy bonito porque mire, la gente sacaba fotocopias de ese cóctel que yo por 36 años ataqué, porque mire lo interesante, yo 36 años usando homeopatía y hablando de que no tomaran acetaminofén, no tomaran ibuprofeno, que no tomaran aspirina, que no tomaran nada de eso. Y en ese momento, la única herramienta posible era la alopatía, no había opción, porque era una fotocopia de un cóctel de medicamentos que frenaba la carga viral, frenaba la tormenta inmunológica, frenaba la tormenta inflamatoria, frenaba la tormenta de coagulación y valía 40,000 pesos en un pueblito cualquiera de Colombia. Entonces sacaron miles de fotocopias y gracias a ustedes esos 10 millones y pico de vistas algo sirvió, algo contribuyó. Claro, antes de que cuando esta gente nos bloqueó, yo dije, hagan lo que quiera, que ya eso llegó. Sí. Claro que sí. Perfecto, bueno. Cuenten conmigo. Muchas gracias a todos. ¿Ah? Muy bien.